Vamos a hablar un poco sobre la intensidad. La intensidad de la luz nos indica qué cantidad de luz está presente en la escena que queremos fotografiar y es necesario identificarla correctamente si queremos que nuestra fotografía quede expuesta adecuadamente, que nuestro sujeto objeto no quede ni sobreiluminado ni subiluminado, ¿sí? Que quede correctamente expuesto. La subexposición se produce cuando la cantidad de luz es deficiente o insuficiente y provoca una pérdida importante de información en la zona de tonos oscuros. La sobreexposición, por lo contrario, revela que hay un exceso de luz y puede producir falta de información importante en las zonas más iluminadas, dejándolos en blanco absoluto, denominado en fotografía zonas quemadas. Podemos compensar modificando la sensibilidad del diafragma o la velocidad de obturación, incluso por, perdón, acá hay un error de terminología. Podemos compensar modificando la apertura del diafragma. No es sensibilidad del diafragma, es apertura del diafragma. O la velocidad de obturación. Sí podemos modificar también la sensibilidad ISO. Eso sí, depende de la sensibilidad a la exposición de la luz. Incluso, por supuesto, actuando sobre varios de estos parámetros simultáneamente. Bien, otro tip. Les voy a dar un concepto básico de la luz que no te lo dice nadie. Que, digamos, cuando estudias luminiscencia, eh, u óptica en realidad es la ciencia que estudia todo lo que tiene que relación con la luz. Eh, si uno se pone a estudiarlo, se entera de este concepto, pero generalmente no te lo dice nadie. Es así, la intensidad de la luz, como ya dijimos, es la cantidad de luz que recibe un objeto y que va a recibir como para reflejarla, ¿verdad? Bien, si nosotros alejamos la luz de nuestro sujeto al revés, a diferencia de la luz blanda o dura, alejando la luz de nuestro sujeto o de nuestro objeto, vamos a disminuir la intensidad de la luz. Pero la clave está en saber que la luz va a disminuir cuadráticamente en relación a la distancia. ¿Esto qué significa? Que si yo la alejo 1 metro, la luz me va a bajar, la intensidad de luz me va a bajar a la mitad. Si yo la alejo 2 metros, la intensidad de luz me va a bajar 4 veces, porque es cuadrático, al cuadrado. 2 al cuadrado es 4. En el mismo sentido, si yo alejo 3 metros o 3 proporciones, pongámosle, de distancia la luz de mi sujeto, va a disminuir 9 veces la intensidad de luz. ¿Sí? Ojo con esto. Ojo con esto porque es muy importante. ¿Saben cuándo? Cuando estamos con nuestro flash, con nuestro speedlight o flash de zapata en un evento y hacemos un paso para atrás y creemos que disminuimos un poquitito la luz. La luz va a disminuir el doble en su intensidad que ese paso para atrás. Si nos alejamos 2 pasos, esa intensidad de nuestro flash va a disminuir 4 veces proporcionalmente a la distancia que nos alejamos. Salvo que nuestro speedlight lo tengamos configurado en TTL, que es el modo automático de nuestro flash, y en ese caso, ¿qué va a suceder? El TTL lo va a tratar de corregir, de enmendar, aumentando 4 veces la potencia. ¿Qué va a pasar entonces? Nos va a liquidar las pilas, las baterías, ¿sí? Obviamente, si tenemos un montón de baterías de repuesto, no hay ningún problema. Lo hacemos en función del encuadre y en función a la distancia que necesitemos. Y si las pilas o baterías se agotan rápidamente, las cambiamos y ya está. Ahora, si contamos con cierta cantidad limitada de pilas o baterías, es necesario siempre tenerlo en cuenta. Que en vez de usar el zoom de mi cámara para acercar el sujeto, va a ser de gran ganancia o importancia acercarme al sujeto, porque voy a ahorrar la vida útil de mis pilas y baterías y se van a calentar, recalentar mucho menos. Bien, entonces, la superexposición se produce cuando la cantidad de luz es deficiente, como ya dijimos,
y provoca una pérdida importante de información en la zona de tonos oscuros. La sobreexposición revela que hay un exceso. Bien, vamos al siguiente. Bien, acá tenemos un ejemplo de lo que es la sobreexposición y de lo que es la subexposición. Y acá les voy a tirar otro pequeño secretito, mis amigos. Cuando tenemos esta situación de sobreexposición, en la sobreexposición no hay información digital, no se salva con nada. La sobreexposición genera desinformación digital, es decir, esa foto va a ser una foto muy liviana porque va a tener muy poca carga de información. Los rojos, los verdes, todo lo que podemos percibir, todo lo que está quemado no tiene información. No hay manera de salvarlo, ¿sí? Salvo que hagamos fotomontaje. Pero igual, va a ser muy difícil porque tenemos que reconstruir todo lo quemado con un fondo, con un piso, e incluso los mismos coches están fuera, digamos, fuera de representación en un grado muy alto. Solamente vemos el lateral, un parante, alguna rueda, pero no nos sirve de nada. En cambio, si una foto nos queda subexpuesta, aunque de forma deficiente o a veces con ruido digital, pero contamos con información. Generalmente en las zonas oscuras hay información. Por eso, en muchas situaciones, es mejor subexponer en muchas situaciones donde el rango dinámico, todavía no hablamos de rango dinámico, pero ya ahora nomás les explico qué es el rango dinámico. El rango dinámico es aquel que permite, que nos va a determinar hasta qué diferencia de contraste vamos a poder sacar bien expuestos en nuestra cámara fotográfica. Si ustedes ya vienen haciendo fotos, se van a dar cuenta, se van a haber dado cuenta, que cuando estamos en sombra, le sacamos una fotografía a un objeto en una sombra y atrás tenemos el fondo del exterior con sol, o se nos quema el fondo o se nos sobreilumina el objeto. ¿No es cierto? Lo mismo cuando tenemos una fuente de luz muy directa sobre nuestro objeto y medimos, el fotómetro de nuestra cámara mide sobre la luz reflejada de ese objeto, lo demás va a quedar sobreiluminado. Bien, el rango dinámico de la cámara nos expresa eso. Cuando sabemos que estamos ante una situación en la que nuestro rango dinámico no es suficiente para tomar la parte iluminada y la parte en las sombras, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nos conviene hacer? Nos conviene subexponer 1, 2 puntos con nuestro diafragma o con la velocidad de obturación nuestra fotografía, porque lo que está en las sombras lo vamos a poder levantar, lo vamos a poder rescatar, mientras que lo que quede sobreiluminado no tiene remedio. Bien, grábenselo, es algo que los va a salvar en muchísimas situaciones. Y tenemos para jugar con la intensidad de luz, tanto un concepto que es, vamos a manejar el concepto de clave alta, que es cuando en forma adrede sobreexponemos ciertas zonas de nuestra imagen, como en este caso de la derecha. Esa es una fotografía en clave alta. Obviamente tiene que ver con una fotografía que está sacada en estudio y que seguramente se va a utilizar para cosmética o para la ciencia de la salud, ¿no es cierto? Porque necesita expresar pureza extrema, eh, piel con una calidad extrema, etcétera, etcétera. Y no nos importa ni las arrugas, ni la textura, ni nada. Nos importa la expresión de esa mirada y nos importa esa iluminación, esa sobreiluminación que genera una sensación de placidez absoluta, ¿cierto? Bien, y la foto de la izquierda, vemos que todo el fondo está sobreiluminado y los blancos un poco también. Y como les decía hoy, les anticipaba, por ejemplo, esto es una situación de newborn o de fotografía, en realidad no es newborn, perdón, es fotografía infantil, ¿no? Podría ser newborn también, porque en realidad lo que estamos fotografiando sería de embarazo, pero bueno, está haciendo el género de esta fotografía es reportaje porque seguramente corresponde, seguramente no, yo sé que corresponde a una serie
de fotografías que se toman desde que la chiquita que está en la imagen nació, creció, año a año se le ha tomado fotografías de su crecimiento y ahora se lo toma con la aparición de un futuro hermano. Acá tenemos más ejemplos de clave alta, virginal, divino, metafísico, etéreo, algunos ejemplos en gastronomía, salud, medicina y ciencia. Son algunos de los campos en los que se utiliza la sobreexposición. No, la clave alta, perdón. En cambio, la clave alta muchas veces trabaja con sobreexposición, ¿no? En cambio, la clave baja eh, se trabaja con gran proporción de espacio negativo. Toda esta zona negra se denomina espacio negativo en fotografía. En este caso es espacio negativo oscuro, porque tiene muy poca proporción de, del encuadre utilizado para mostrar el sujeto objeto que se pretende. Contrastes marcados de luces, frecuentemente se juega con el blanco y con el negro, se utiliza mucho en fotografía blanco y negro, y la subexposición de la imagen en general, salvo las partes sobreiluminadas, o en realidad con una iluminación concentrada. Acá tenemos otro ejemplo, con una luz a 45 de atrás. ¿Ven? Acá tenemos un buen ejemplo de una luz a 45 de atrás.